Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos, Señor, para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de esta cosa aquí que no debemos ignorar siendo cristianos. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud y la vida que fueron hechos por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio acerca de las 7 cosas que no debemos ignorar. Y hoy vamos a ver la realidad acerca del ministerio para Dios. Y la verdad, hermanos, que sí, hay sufrimiento. Como vas a sufrir si tomas la decisión de realmente servir a Dios, como Él dice en la Biblia. Pero también Dios nos promete consolación durante esas pruebas, durante esas aflicciones y todo eso. ¿Sí, verdad? Entonces no es sufrimiento y ya, sino sufrimiento y la realidad de la consolación que vas a recibir por medio de tomar la decisión de vivir para Dios. Entonces vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 1, para que podamos ver esto. 2 de Corintios 1 y versículo 7. La Biblia dice: Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois participantes de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. ¿Sí ve? Esa garantía, seréis. Esto no es una posibilidad, esto es garantizado del Señor. 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aún dudábamos de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos, el cual nos libró de tamaña muerte y nos libra, en el cual esperamos que aún nos librará, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por el don alcanzado para nosotros, por medio de muchas personas, por muchas también sean dadas gracias por nosotros. Porque nuestra gloria es esta, es a saber, el testimonio de nuestra conciencia, que en simplicidad y sinceridad de Dios, no en sabiduría carnal, mas en la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y más con vosotros. ¿Sí, verdad? Ahí estás viendo al apóstol Pablo hablando de una de esas maquinaciones de Satanás, que son personas atacando y tratando de hacer a él y sus compañeros a sufrir. Tanto que él estaba cerca a perder su vida, estaba ahí cerca para recibir sentencia de muerte. Pero vea la confianza que él tiene, sabiendo que Dios ya libró a él de la muerte, va a librarle de eso y también va a librarle en el futuro. ¿Sí, verdad? Es decir, la consolación que ya recibimos, que ya tenemos y vamos a recibir en el futuro, tiene que ver con la victoria que vamos a tener contra algunas cosas, incluyendo, como ya leímos, la muerte. Y es importante saber que la consolación no es solamente alguien tratando de hacerte mejor cuando estás desanimado o estás en desespero y cosas así. No, consolación de Dios, consolación, que esa palabra en latín significa fuerza. Dios va a darte fuerza, el poder para sobrepasar lo que está pasando y salir con más que cuando entraste. ¿Sí, verdad? Entonces sí hay sufrimiento en el ministerio, hermanos, pero hay consolación porque Dios va a darte la victoria. Entonces, sabiendo eso, vamos a mirar esos versículos y ver un poco de eso. Comenzando con lo que vimos en versículos 8 hasta 10, que es la victoria contra la muerte. Vea que Pablo dice que Dios nos libró de la muerte en versículo 9. Vamos a Romanos 5. Romanos 5.
La verdad, hermanos, es que si siempre se estás pensando en la verdad que Dios te libró de la muerte y que Él ya te dio la victoria, eso va a ayudarte durante su sufrimiento para Él. ¿Sí, ve? Romanos 5 y versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y tienes esa paz para con Dios, que ya eres parte de la familia de Dios. Dios no es su enemigo, ya Él es su Padre celestial. Es decir, Dios, Jesucristo, Él ya te libró de la pena del pecado y por eso tienes vida eterna. Y si reconoces que Dios ya te libró de la pena del pecado, eso te ayudará a seguir en el ministerio si estás sufriendo o no. ¿Sí ven? Porque un siervo no es mayor que su maestro. Y Jesús sufrió para salvarnos y Él no merecía nada de eso, pero Él tomó la decisión de sufrir para salvarnos. Entonces, ¿sabes qué, cristiano? Debes tomar la decisión de hacer lo mismo para el Dios que ya te salvó, que ya te liberó de esa pena, porque mereces el infierno. ¿Sí, ven? Pero no vas a ir. Y esas personas en su alrededor que están tratando de hacerte sufrir, tratando de ser partes de esas maquinaciones de Satanás, ellos van a ir al infierno si tú no haces su parte de mostrar a Cristo y el crucificado en su vida. ¿Sí, verdad? Entonces, pensando en lo que Dios había hecho para ti, te ayudará a seguir adelante en este camino con Él en el presente para ayudar a otros en su alrededor. Y eso nos lleva a la verdad que Pablo dice que también Dios nos libra, nos da victoria a la muerte en el presente, como dice en versículo 8. Estamos en Romanos 5, vamos a versículo 2. Y la Biblia dice, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia. Por Jesús puedes entrar y recibir más gracia. No solamente la gracia que salva, pero otra gracia como ya leímos en 2 de Corintios 1. ¿Sí, ve? Romanos 5 y versículo 2. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Es decir, cristiano, si reconoces que Dios te libró, vas a buscar la tribulación sabiendo que Dios va a enseñarte algo durante su sufrimiento, dándote consolación para que puedes recibir, como dice ahí, paciencia. Y reconoce la verdad que Dios será longanimo contigo y debes hacer lo mismo con otros. Son fruto del Espíritu, ¿sí ve? Y paciencia, experiencia recibes, más consolación. Ya tienes experiencia para responder a otros que hacen las mismas preguntas y dicen las mismas bobadas y estupideces contra Dios y contra su ungido. Aprendas todo eso, ¿sí ve? Consolación. Y sufres a ellos para decirles lo que tienen que escuchar de la palabra de Dios. ¿Sí ve? Y experiencia, esperanza, porque ya, hoy vamos a ver, vas a mirar al futuro, pero vamos a esperar. Vea que estás creciendo en la fe, que algo está cambiando y Dios te está ayudando para que puedas poner más fuerte contra el pecado. Es decir, estás ganando poder contra el pecado. ¿Sí, ve? Porque todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Eso es garantizado. Pero la pregunta es, ¿vas a mejorar en eso? ¿Quieres ser un buen soldado para Jesucristo? ¿Sabes qué? Los soldados se entrenan. Y en el principio no son tan buenos con lo que hacen. Me acuerdo cuando entrenamiento básico. Yo no era tan bueno haciendo mis abdominales y todo eso que tenía que hacer de ejercicio, pero después de entrenando y sufriendo, me poní más fuerte y podía hacerlo más y más y más.
porque tiene más experiencia, ¿sí ve? Mirando la esperanza de terminar con esa basura y por fin ser un soldado para Estados Unidos. En este caso, parte de la fuerza de aire, hablando de mí. Pero eso requería tiempo y dedicación y sufriendo, sabiendo que voy a ponerme más fuerte, es decir, recibir consolación por eso. Y es lo mismo con la vida cristiana. Debemos seguir adelante. Cada día, cada paso buscando a Dios y tratando de vivir para su Hijo. Y ese crecimiento llega por una manera específica. Dios quiere que hace su ejercicio de manera correcta, porque Él no está hablando de haciendo ejercicio de su cuerpo y ya. Y eso es bueno, eso aprovecha un poco. Pero Él quiere que haces un ejercicio diferente para que puedas vivir una vida piadosa, vivir piamente en Cristo, ¿sí ve? Y eso está en 2 de Corintios 3, vamos ahí. 2 de Corintios 3. Manuel, ¿por qué tantos versículos en 2 de Corintios? Porque 2 de Corintios es esa epístola que te muestra la verdad acerca del ministerio. Y eso no es como un jardín de rosas o algo así tan bonito, no. El ministerio es duro, no es fácil. Si lo haces según la manera que Dios dice aquí en la Biblia. ¿Sí, ve? El problema del cristianismo hoy en día es que ellos piensan que están ahí viviendo para Dios y nunca sufren. Y eso no es el ministerio. Van a recibir absolutamente nada en el tribunal de Cristo. El ministerio verdadero automáticamente resulta en padeciendo persecución para Dios, porque Él lo había dicho. 2 de Corintios 3 y versículo 17 dice: y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y lo tienes. Él te libró y Él te está librando. El Espíritu Santo, Él mora en ti, Él está en su corazón. ¿Tienes libertad? ¿De hacer qué? Apartarse de pecado, 2 de Timoteo 2 y versículo 19. Pero eso es otro estudio. Versículo 18. Empero nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en el espejo en la gloria del Señor, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según hemos alcanzado la misericordia, no desmayamos. Antes hemos renunciado las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, mas por manifestación de la verdad encomendándonos a nosotros mismos, a la conciencia de todo hombre delante de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces es por la palabra de Dios que puedes crecer espiritualmente. Y vas a tener enemigos acerca de eso. Algunos que quieres tratar de engañar a sí mismo, no seguir la palabra o darte una palabra adulterada. Y esos enemigos incluyen otros hermanos en la fe. Hermanos que piensan que pueden estar ahí en el ministerio, pero no quieren sufrir. Quieren su mejor vida ya, entonces siguen Joel Osteen. ¿Sí ve? O quieren mucha plata, entonces siguen todos esos evangelistas por ahí. No, vas a ser diferente. Su conciencia te importa. ¿Sí ve? Entonces no desmaya, cristiano, como dice ahí. Sigue en el ministerio, sigue viviendo para Dios. Y vas a crecer por medio del Espíritu Santo, haciendo que estas palabras que son como espejo afecta a ti mismo y su nuevo hombre crezca en la fe. Eso es como en parte hace ese ejercicio. La otra parte es cumpliendo esas palabras en su camino. ¿Sí, va? Y es por eso que 2 de Corintios 5 y versículo 18 resulta. Muchos quieren ir a capítulo 5 antes de leer capítulo 1 y 2. Y hacer esta cosa que vamos a leer
sin creciendo en la fe. Y eso no va a ser fácil. Segunda de Corintios 5 y versículo 18 dice, y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Vea que tienes que crecer en la palabra, tienes que buscar a Dios para que Él pueda sacarte del poder de pecado en su vida. Y es por eso que Él va a utilizarte por ese ministerio de reconciliación. No es al revés. ¿Sí, ve? Muchos quieren decir que son parte de esto, pero no quieren ser santificados en su camino. No, es un mal ejemplo para Cristo. Dios no es pragmático, Él no usa a cualquiera. ¿Sí, ve? Y sabes que, cristiano, si no quieres hacerte más santo y a llegar más y más a su Dios, es mejor que dices nada para Él, para que no estás ahí representando de mal. Porque la verdad es que Dios no va a utilizarte para ese ministerio porque eres débil. Eres un flaco en la fe, un enfermo por ahí. Mejórate. Pónete en rodilla y busca a Dios acerca de eso. Deja la bobada. Deja de ignorar esta cosa. ¿Sí ve? Reconoce que sí. Si quieres vivir para Dios según su palabra, vas a sufrir, pero eso está bien. Porque Él va a darte la victoria en todo lo que pasa a ti. Y eso nos lleva a Filipenses 1. Filipenses 1. Vamos ahí. Filipenses 1 y versículo 27 dice, Pablo dice ahí, solamente que vuestro proceder sea digno del evangelio de Cristo, su proceder, su conversación, su testimonio. ¿Para qué? O sea, que venga y os vea, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, con un mismo ánimo, combatiendo juntamente por la fe del evangelio, y en nada espantados de los que se oponen, los que te dan aflicción, los que trabajan y hacen cosas para Satanás y son parte de sus maquinaciones, que tratan de destruirte y debilitarte y hacerte desanimado y todo eso. ¿Sí, ve? 28. Lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salud y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido en nombre de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo en vosotros la misma lucha que habéis visto en mí, ahora oís estar en mí. ¿Sabes qué? Lee de Pablo, él sufrió por el ministerio. Tenía problemas físicos, creo que con su ojo. Okay. Él murió y fue resucitado por Dios. Recibió mucho abuso físico, fue echado en prisión. Gente hablando contra él, incluyendo los hermanos, diciendo que él habló mentiras. Llegó al punto que básicamente él era solo en el fin de su ministerio, aparte de algunos como Timoteo y Lucas. La soledad, todo eso, todo ese sufrimiento, pero sabes que Dios consoló a él y por eso él siguió en la fe. Con aflicciones Dios garantiza que vas a recibir esa consolación, que vas a recibir la victoria. Dios va a librarte en esos momentos, en el presente, para que tienes ese querer y deseo de seguir con Él. Él está contigo. Él nunca va a dejarte ni desampararte, ¿cierto? Él manifiesta eso cuando vives para Él. Eso es cuando entiendes que la verdad del cristianismo. Lo que realmente es para ser un hijo o hija de Dios que camina con Él. Es en esos momentos que vives para Él, que lo ves. Y lo sientes y se pone parte de su ser. Pero sabes que también Dios nos librará en el futuro, como dijo Pablo. Él va a ser librado en el futuro de la muerte. Y sabemos que la muerte espiritual tenía nada que ver porque fue justificado.
Y la muerte en esta vida con esas maquinaciones de Satanás, Dios le dio la victoria contra eso. Pero en el futuro la muerte física ni siquiera va a tener algo contra él. Porque como dice en Romanos 8 y versículo 23, él va a recibir la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Él va a recibir un cuerpo glorioso que es como ese cuerpo que Jesús ya tiene, ese cuerpo de la resurrección, y él nunca va a morir, nunca va a ser afectado al pecado, va a ser librado de la presencia del pecado en ese momento. Gloria a Dios. Y sí, puede ser que vas a recibir aflicción en este cuerpo, incluyendo el vejez y la corrupción normal y natural de este mundo impío. Pero en ese mundo que ha de venir, todo va a ser diferente. Vas a recibir un cuerpo que nunca va a corruptar, que nunca va a cambiar, que nunca va a envejecer, que va a ser diferente. Y bueno, no puedes ser afligido en eso tampoco. Gloria a Dios. Librado de la presencia del pecado por fin. Qué bendición que tienes, cristiano. Reconoce que la verdad del ministerio es que no importa cómo termina, tienes la victoria. Ya ganaste por medio de Jesucristo y el crucificado. Él te dio la victoria y Él va a cumplir todo lo que Él había dicho a usted. Gloria a Dios. Entonces sí, Dios nos da la victoria contra la muerte. Pero no solamente con eso. Vamos a 2 de Corintios 1. 2 de Corintios 1 y versículo 11, que dice en el principio, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros. La oración es una verdad acerca del ministerio, es algo importante con eso. ¿Sí, verdad? Tienes que comunicar con el Dios que quiere darte consolación, o Él no va a darte nada si no estás hablando con Él. ¿Cierto? En Efesios 6 y versículos 17 y 18, pues 17 dice, y el yelmo de salud tomar y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, colon. Okay. Entonces, ¿cómo usas ese yelmo de salud? ¿Cierto? ¿Cómo lo usa? Eso es lo que protege su cabeza, ¿no? Y la espada, la cosa ofensiva del Espíritu, ¿cómo lo usa? Que es la palabra de Dios. O dice ahí, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu. Y velando para ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y Dios va a darte victoria por medio de su oración constante que estás haciendo a Él. Porque estás en la palabra de Dios y oras según esa misma palabra. Sabes cómo, cuándo y a dónde debes orar. ¿Y de qué? No estás orando para Ferraris o ser rico y cosas así. Estás orando según la voluntad de Dios. Y Dios dice que si oras en esa manera, Él garantiza darte eso. Gloria a Dios. Él quiere cambiar los deseos de su corazón para que deseas las cosas que Él desea para ti y buscas esas cosas y Él va a cumplir todo eso en su vida. ¿Sí, verdad? Cuando estás sufriendo por una aflicción o una maquinación de Satanás, es cuando oras a Dios que Él va a darte esa consolación que necesitas. Ejemplos de las cosas en que debemos orar. Bueno, vamos a Santiago 5, vamos a ver algunos. Santiago 5. Y en Santiago 5 y versículo 13, la Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ora para los hermanos que están afligidos, que están en aflicción, espiritual, físico, psicológico, no importa. Ora para ellos, para que Dios pueda darles consolación. ¿Sí, verdad?
hace su parte para los hermanos, piensa en ellos. Dios quiere que tienes compasión y te importa lo que pasa con un hermano o una hermana en Cristo y también con las personas naturales, los incrédulos que Dios tiene como metido en su vida. Él quiere que ores para ellos. ¿Por qué? Porque en versículo 15 dice: y la oración de fe hará salvo al enfermo y el Señor le aliviará. Debes entender, cristiano, que usted realmente es un sacerdote para Dios y a Dios. Y en lugar de la gente de este mundo impío, Dios realmente escucha sus oraciones. Él prometió consolación, ¿no? Y cuando alguien te busca para oración, hace su parte. Piensa en ellos. Sí, entiendo, la mayoría de personas que no conocen a Dios buscan al cristiano, que reconocen que son cristianos por su conversación y todo eso, porque estás viviendo piamente para Dios. Ellos van a buscar en los momentos que ellos se ponen enfermos físicamente. Eso es como una pista a usted de orar para ellos por eso y también por su enfermedad espiritual y también que Dios te usa para dar ese evangelio otra vez o hacer una cita divina y todo eso. Gloria a Dios. Porque están afligidos en todo eso. Tienen una aflicción que reconocen en su cuerpo y tienen otra aflicción en su corazón que no reconocen. Y queremos que ese gran médico actúe con ellos en todo su ser. Pero también, versículo 16, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted es justo si eres salvo, si renaciste. Tienes la justicia de Jesús. ¿Sí, ve? Y vea que, sí, cristiano, ora para la falta de otros hermanos. Si un hermano dice que está teniendo un problema con algo, ora para ellos. La oración es constante. Siempre hay algo para que puedas hablar con Dios de las cosas pequeñas y grandes de su vida. Búscale. Él es su Padre Celestial, ¿no? Él siempre está ahí contigo, ¿no? Entonces debe ser algo regular en su vida. Porque ¿sabes qué? El enemigo siempre quiere buscar la manera de atacarte y él va a buscar el momento más débil y usualmente eso es cuando no estás orando a su Dios. Y por eso estás debilitando, ¿sí ve? Estás perdiendo la fuerza, ese consuelo que el consolador te da, porque no estás lleno de él. Pero Dios promete, si buscas a él, él va a darte la victoria por esa misma oración para ayudarte en ese momento. Y como ves en todas esas epístolas de Pablo, Pablo siempre está orando para los hermanos. No hay ninguna epístola que no tiene algo de él orando para los hermanos, porque eso es la verdad acerca del ministerio. Si no tienes una lista de oración, no estás en el ministerio, es lo que estoy diciendo. Estás haciendo otra bobada por ahí, diciendo que eres un cristiano. No, debes tener una lista. Debes estar ahí orando y pensando en los hermanos y en personas en su alrededor que son incrédulos. ¿Sí, verdad? Y la última cosa está ahí en 2 de Corintios 1 y versículo 12. Vamos ahí. 2 de Corintios 1 y versículo 12. Y la Biblia dice: porque nuestra gloria es esta, es a saber, el testimonio de nuestra conciencia, que en simplicidad y sinceridad de Dios, no en sabiduría carnal, mas en la gracia de Dios. Y acuerda que es por siendo justificado por Cristo que entraste en esa gracia por la fe de Jesús y estás firme en eso, ¿sí ve? Entonces entraste a otro tipo de gracia que puedes usar en el ministerio. Una gracia que Dios quiere darte para servirle. Necesitas eso. Aquí Pablo está confesando de esa gracia. Okay.
no en sabiduría carnal, mas en la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y más con vosotros. ¿Sí, ve? Entonces Dios quiere darte victoria, cristiano, por su propia gracia, la gracia para servirle. ¿Sí, ve? Hebreos 12 y versículo 28, creo, habla de esa gracia. Y Pablo está diciendo que esa gracia constituye de básicamente la simplicidad y sinceridad que él y sus compañeros, y lo que él quiere para ti también, la simplicidad y sinceridad que él tenía por medio de Dios. Y eso resultó en una buena conversación en este mundo para manifestar a Cristo al mundo y también con los hermanos para asegurar que ellos van a tener un ejemplo verdadero de cristianismo. Para que puedan ver la verdad de eso. Y por eso toma la decisión de seguir en la fe, según ese ejemplo. Y si vas a sufrir para Él, si quieres recibir su gracia, entonces Dios va a utilizarte. Y cuando Él te utiliza, eso es cuando los enemigos llegan. ¿Sí, ve? Pero es por medio de esa misma gracia que no pierdes su testimonio y no pierdes su conversación en frente de esas personas, esos incrédulos en el mundo y también en frente de hermanos que son débiles en la fe. Simplicidad y sinceridad de Dios. Entonces, ¿qué son esas dos cosas? Bueno, hablando de simplicidad, la Biblia define eso en 2 de Samuel 15 y versículo 11. No vas ahí, pero ese versículo dice, iban con su simplicidad, entonces vamos a ver la definición, sin saber cosa. Eso es lo que es simplicidad. ¿Sí, ve? ¿Sabes qué, cristiano? Es imposible saber todo. No eres omnisciente como Dios. No vas a tener cada argumento ahí de hablando contra la creación viejo y evolucionismo y todo eso. Diferentes tipos de filosofía. ¿Sí, ve? No vas a tener cada argumento ahí listo para hablar contra alguien. Puede ser que no sabes todo acerca de la doctrina de Cristo para explicar a alguien por qué Jesús es Dios y hombre, o tienes una explicación de la divinidad. No vamos a saber todo. Pero con todo eso debemos confiar en Dios, que Él puede obrar y utilizar a nosotros como sus instrumentos. Confiar en todo que Él nos dio aquí en la Santa Biblia y todo lo que dio en nuestro corazón, que es su propio Espíritu, para ayudarnos en esos momentos y asegurar que la persona con quien estamos tratando de tener una conversación, que ellos vean al Hijo de Dios por medio de nuestras acciones. ¿Sí, ve? Y esa simplicidad debe estar como apuntado a dos cosas específicas, comenzando con, obviamente, simplicidad en Cristo. Vamos a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11 y versículo 3. Las cosas de Dios no son difíciles, no tenemos que obtener como ser médicos o algo así para ser salvos, gloria a Dios. Hay una simplicidad con estas cosas. Y Pablo dice en 2 de Corintios 11 y versículo 3, mas tengo miedo de que, en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que hemos predicado, o si recibiereis otro espíritu de que habéis recibido, u otro evangelio de que habéis abrazado, le sufrirías bien.
Y hay una manera de sufrir. Cuando alguien llega con una doctrina falsa acerca del Evangelio de Cristo, o habla del Espíritu Santo, el Espíritu, y ellos se enfocan más en eso que Jesús. ¿Sí, ve? Habla de un Cristo que no es Dios manifestado en la carne. Habla de otro evangelio que nos salva, que tiene que ver con obras. Todo eso puede hacerte sufrir. Todo eso resulta en dejando la simplicidad que está en Cristo para algo más complejo que no es de Dios. La predicación de la cruz es insensatez. Pero para los que son salvos es el poder de Dios, ¿no? Y no es porque no tiene sentido el Evangelio de Cristo, no es eso, tiene sentido, es completamente lógico. Si lo miras bien, obviamente todos son pecadores y necesitamos un Salvador. ¿Y quién más que es mejor que Dios mismo para salvarnos? Eso es obvio. ¿Sí, verdad? Sin sensatez, porque un niño puede predicar eso a un profesor y el niño está diciendo la verdad y el profesor no lo cree porque cree que es inteligente, que es sabio. Y por su sabiduría corrupta vaya al infierno. ¿Sí, verdad? Entonces reconoce que podemos perder la simplicidad en Cristo por siguiendo doctrinas que parecen muy similares a las doctrinas que hemos aprendido por medio de la Santa Biblia, por medio de guía del Espíritu Santo y por medio de los hermanos que son creyentes de la Biblia. Y por eso dejamos la simplicidad de Cristo y eso nos daña, eso nos hace sufrir. ¿Okay? Hay una razón por qué iglesias carnales reciben doctrinas falsas como esas, que hablan de otro Cristo, de Cristo de amor que acepta a cualquiera, otro espíritu, el espíritu. ¿Okay? Fui golpeado por el espíritu, ¿cuál es la palabra? Azotado por él. ¿Escuchaste eso de algunas iglesias? Que enseña otro evangelio que no tiene que ver con el pecado, porque hablando del pecado y la maldad del hombre, eso es maluco, eso daña a personas y su autoestima. Todo eso es dejando la simplicidad que está en Cristo. Debes seguir esa simplicidad, cristiano. Buena conversación tiene que ver con dando buena doctrina. ¿Sí ve? En esos momentos. Pero también hay simplicidad en dando a Dios. Como dice en Romanos 12, versículo 8, dice ahí, no vamos a ir ahí. El que reparte, hágalo en simplicidad. ¿Vas a dar? ¿Qué? ¿Plata? Sí, eso es una cosa. Pero dando su tiempo, dando su amor, ¿sí? Dando su energía, debes hacer todo eso en simplicidad. No buscando algo de otro cuando lo haces. ¿Sí? Estás haciéndolo por amor. Vamos a 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8, por favor. ¿Qué dice aquí acerca de dando? 2 de Corintios 8 y versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron para las riquezas de su simplicidad. Y eso Pablo está hablando de las iglesias en Macedonia, dando en simplicidad de sus riquezas para ayudar a otras iglesias. Oh, ¿necesitan ayuda? Ok. Eso no es que vas a hacer para mí, nada de eso. ¿Sí ve? Versículo 4. Rogándonos con muchos ruegos que recibiésemos el don y nos encargásemos de la comunicación del servicio que se hace para los santos. Y esto hicieron, no como lo esperábamos, mas a sí mismos dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces no estaba rogando que van a recibir algo por su regalo, no. Estaba rogando que las otras iglesias van a recibir su don.
porque ellos querían cumplir la voluntad de Dios y dar al Señor. ¿Eres así? ¿Tienes un deseo de dar sus primicias, de primero que recibes a Dios? ¿Siempre estás buscando y pensando en eso para no olvidar a Él? Sí, ¿verdad? Y sí, yo estoy hablando de su plata o su propia, lo que sea, lo que ganas. Eso es su culto racional, porque Dios te dio todo lo que tienes. ¿No puedes darle algo? Tiene que ser 10%, Manuel. No, debe ser más. 10% es solamente una guía. Eso es nada. Dios te dio la vida eterna, debe dar de más. Pero cuando das, lo das de corazón, como dice en versículo 6 ahí. No por necesidad. Yo entiendo esas iglesias de tratando de forzar a la gente de dar a la iglesia, hablando de diezmo y usándolo como la ley lo hace, como estás quebrando la ley. No, eso no es ahí para un cristiano. Lo siento, no está. Pero ¿sabes qué? Debes actuar en simplicidad en dando a Dios. Debe ser obvio para ti dar a Dios. Siquiera es una cuestión. Oh, es que estoy sufriendo y no puedo dar o no puedo poner comida en la mesa. Si tienes una situación así, creo que Dios entiende. Pero si sigues así todo el tiempo, Dios entiende que estás mintiendo también. No tratas de pensar que eres estúpido, eres un necio. Dios no es necio. Él sabe lo que estás haciendo. Entonces, ser honesto, ser simple con dando. Y eso ni siquiera estamos hablando de dando de usted, dando su tiempo. Si no puedes dar, si puedes dar su efectivo, su ganancia o no, debes dar su tiempo a Dios, debes dar amor a Dios, debes dar su energía a las cosas de Dios. Debes dar todo de ti a Él. ¿Sí, verdad? Ser un sacrificio vivo es lo que estoy diciendo. Y bueno, hay simplicidad con su conversación en este mundo y con los hermanos. Y también hay sinceridad con todo lo que haces. Sinceridad. Como los testigos de Jehová. No. Ellos son muy sinceros a su fe, pero vamos a ver lo que hace la diferencia. Y por qué Dios no mira ninguna cosa que hacen. Vamos a 2 de Corintios 2. La definición de sinceridad está en ese versículo aquí que dice, panes por leudad de sinceridad y verdad. Sinceridad es haciendo cosas según la verdad. 2 de Corintios 2 y versículo 17 dice, porque no somos como muchos no andan en sinceridad. Muchos. Adulteradores de la palabra de Dios, antes como de sinceridad, antes como de Dios, delante de Dios, en Cristo hablamos. ¿Sí, ve? ¿Tienes la palabra que no es adulterada? ¿Tienes el 1865? Si no lo tienes, no. ¿Sí, ve? Pero yo no sabía. Ok. Entonces investigalo porque es importante tener toda habla de Dios que es limpia y pura. Y que te hace crecer en la fe y mejorar en su camino con Él y ser más fuerte con Él, para que puedas entrar en ministerio sabiendo que sí vas a sufrir, pero Dios está prometiendo a usted que Él va a darte consolación con todo eso. Y eso requiere creciendo, teniendo más de su espíritu por medio de esta misma palabra. Si no tienes toda habla de Dios y cada palabra que Él quería darte, ¿cómo puedes ponerse más fuerte? Sinceridad. ¿Sí, verdad? Segunda de Corintios 8 otra vez. Segunda de Corintios 8
Y versículo 6 la Biblia dice. De tal manera que exhortamos a Tito, que como había comenzado ya, así también acabase en vosotros la misma gracia también. Por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en ciencia y en toda diligencia, vea la oración que está pasando aquí para dar a estos hermanos en Corinto la victoria contra la muerte, que es una Biblia falsa del enemigo. ¿Sí ve? Y en toda diligencia, y en vuestro amor con nosotros, mirad que abundéis en esta gracia también. No hablo como quien manda, sino por motivo de la prontitud de vosotros, y para probar la sinceridad de vuestro amor. Y Pablo está diciendo, recibe a este hermano para aprender más de la Biblia, porque él va a enseñarte la palabra no adulterada. Y yo no estoy enforzándote. Nada de esto tiene que ver con eso. Por la sinceridad de su amor a Dios y a los hermanos, debes buscarles en simplicidad, listos para recibir una comida espiritual para crecer en la fe. Para que puedas ir en esas batallas sabiendo que vas a sufrir, pero Dios va a darte consolación. Eso es la verdad acerca del ministerio, hermanos. La victoria es garantizada. ¿Sí, ve? Entonces, para concluir, vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 12 dice: y tengáis vuestra conversación honesta entre los sentidos. Vea que Pedro y Pablo están de acuerdo acerca de este asunto. ¿Okay? Para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, porque son los enemigos de Dios, son perdidos y son utilizados de Satanás para hacerte sufrir. Okay. Versículo 12. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Y con ese sufrimiento que recibes de ellos, Dios va a darte la consolación, la fuerza para hacer las buenas obras, para que ese testimonio siga enfrente de ellos y eso afecta a ellos. Hay muchos que miran los testimonios de cristianos verdaderos y reconocen que hay algo diferente con ellos. Y eso afecta a ellos. Algunos recibieron a Cristo por medio de un testimonio que era según la simplicidad y sinceridad, la gracia de Dios. Y en ese momento en que esa persona atacó al cristiano, Dios dio victoria a ellos contra la muerte de sus palabras basuritas. Imagino que ellos oraron para ese incrédulo en su mente cuando estaba hablando con él, tratando de darle las palabras de gracia. Y fue por eso que ese incrédulo pensó un poco diferente. Esa palabra abriendo algo en su corazón. ¿Sí, va? Eso era yo. Vi a mi hermano menor y sabía que había algo diferente con él. No sabía por qué él no se enfadó cuando yo hablaba estupideces a él cuando era incrédulo. Es porque él tenía la victoria. Él sabía la verdad del ministerio y decidió confiar en Dios y buscar a Él en oración para recibir consolación contra la muerte que estaba saliendo de mi boca y para asegurar que Él podía sufrir, ¿sí ve? Ser longanimo a mí para darte lo que yo necesitaba para que yo pudiera ser salvo. Porque la palabra de Dios es requerido, es la simiente. ¿Sí ve? Cristiano, lo que estoy diciendo, tanto como Pablo y Pedro, es que sí, la verdad del ministerio es que sí vas a sufrir por Dios. Si quieres vivir piamente para Él, es garantizado que vas a padecer. Pero en todo eso Dios prometa consolación a ti.
Él prometa que vas a tener la victoria contra la muerte, por medio de buscando en oración y sabiendo que Él, por esa búsqueda, que Él va a darte su gracia, llenarte de su espíritu y de su poder, ¿sí, ve? Para ayudarte a mantener su conversación enfrente de todos. Entonces, cristiano, lo que quiero saber es esto. ¿Quieres entrar al ministerio? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la verdad del ministerio. Por favor, ayuda a nosotros, Señor, a reconocer la verdad que sí, el ministerio es duro, pero es por medio de ti que podemos hacer todo, es imposible. Y que es correcto. Y debe ser nuestro deseo de buscar el ministerio, porque eso es lo que quiere para todos sus hijos. Entonces, ayúdanos a tomar la decisión de corazón de sacrificar a nosotros mismos para vivir una vida santa y humilde, que puede ser digno para nuestra vocación celestial, que fue dado por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos,